Crecer en una granja en los Alpes suizos era como vivir en un mundo propio, aislado del resto del universo. Recuerdo las mañanas frías, cuando el sol apenas tocaba la tierra y mi padre, Karl, ya estaba en los campos, sudando bajo el peso de un nuevo día de trabajo. Mi madre, Greta, era una mujer práctica, siempre ocupada con las tareas del hogar, pero con una mirada cansada que me hacía preguntarme si alguna vez había soñado con algo más allá de las montañas que nos rodeaban. Pasaba gran parte de mis días explorando los campos, recogiendo flores y creando pequeños arreglos que mi padre decía que eran una pérdida de tiempo. Pero para mí, esas flores eran más que plantas, eran un vistazo de algo hermoso en una vida que, a veces, parecía demasiado gris. Mi padre era estricto, pero nunca cruel. Creía que mi lugar estaba en casa, aprendiendo a cocinar, coser y prepararme para un futuro que, en su visión, era inevitable, casarme con un granjero y vivir como mi madre. Nunca tuve el valor de decirle que quería algo más. Las noches estaban llenas de historias alrededor de la chimenea. A mi madre le encantaba contar cómo ella y mi padre se conocieron en un baile en el pueblo. Escuchaba con atención, pero en el fondo sabía que quería algo diferente para mí. No quería que mi vida fuera definida por una tradición que no había elegido. Mi mente siempre estaba más allá de las montañas, imaginando ciudades, personas desconocidas y, sobre todo, una libertad que aún no entendía por completo. Una vez, me aventuré sola hasta el límite de la granja, donde los árboles eran tan densos que apenas se podía ver el cielo. Allí encontré una flor que nunca había visto antes, sus pétalos eran de un azul tan vibrante que parecían irreales. La llevé a casa emocionada, pero mi padre simplemente negó con la cabeza y dijo: Elara, eso no te dará sustento. Deja de soñar con cosas que no puedes alcanzar. Su voz era firme, pero había algo en sus ojos que parecía cansado. Fue ese día cuando me di cuenta de que él también había tenido sueños alguna vez. Y que, al igual que mi madre, los había enterrado bajo el peso de la tierra y el trabajo. Esos pensamientos me acompañaron mientras crecía. Amaba a mis padres, pero sabía que, si me quedaba allí, mi espíritu se marchitaría como las flores olvidadas en invierno. Era como si esas montañas fueran muros invisibles, protegiéndome, y, al mismo tiempo, aprisionándome. Cuando cumplí 15 años, empecé a darme cuenta de que mi vida no sería definida solo por dónde estaba, sino también por quién conocía. Y fue ese verano, un verano particularmente caluroso, cuando alguien apareció en la granja. No era como las personas de allí. Y, aunque no lo sabía en ese momento, cambiaría mi vida para siempre. El verano en que conocí a Elías Weber fue diferente a todos los demás. El calor parecía abrazar cada rincón de la granja, dejando los campos con un aroma dulce y la tierra seca bajo los pies. Estaba en el porche, trenzándome el cabello y tratando de ignorar la voz de mi padre, que discutía algo con un hombre más joven en la entrada. Levanté la mirada y lo vi. Elías estaba de pie, con una postura relajada, sosteniendo un sombrero gastado en una mano y una sonrisa tímida en el rostro. Sus ojos tenían un brillo que capturó mi atención al instante. Parecía tan confiado, tan fuera de lugar. Poco después, mi padre lo llevó adentro y explicó que Elías pasaría unas semanas trabajando en la granja vecina, pero que también nos ayudaría cuando fuera necesario. Era hijo de un amigo lejano de la familia. No era raro que jóvenes como él viajaran para trabajar en el campo, pero había algo en el que me hacía querer saber más. Esa tarde, mientras recogía flores para un nuevo arreglo, Elías apareció, ofreciendo su ayuda. No parecía molesto por el trabajo duro ni por las largas horas bajo el sol. Al contrario, parecía disfrutar cada tarea, como si estuviera feliz de estar allí. ¿Siempre haces esto?, me preguntó, señalando las flores. Hago lo que me gusta, respondí sin mirarlo directamente. Son bonitas, pero ¿no crees que las flores son más felices en los campos? Su comentario me hizo reír, algo que no sucedía a menudo. No solo estaba ayudando, estaba tratando de conocerme. Y, poco a poco, empezamos a pasar más tiempo juntos. Al principio, eran encuentros ocasionales en el campo o conversaciones rápidas durante las comidas. Pero pronto se convirtieron en largas caminatas al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y el aire se llenaba con el sonido distante de los cencerros de las vacas. Elías tenía grandes sueños. Quería ser policía, proteger a las personas y conocer el mundo más allá de las montañas. Era como si él fuera la personificación de todo lo que yo siempre había deseado, pero no me atrevía a buscar. Me inspiraba a soñar más alto, pero también me hacía cuestionar si alguna vez sería capaz de dejar a mi familia y la granja atrás. A medida que pasaban las semanas, nuestros sentimientos se intensificaron.
Elías tenía una forma de mirarme que hacía que el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Un día, mientras estábamos sentados bajo el gran nogal en la entrada de la granja, tomó mi mano y dijo: «Eres diferente, Elara. No perteneces solo a este lugar. Hay algo en ti que merece ser visto». Quería creerle, pero, en el fondo, había algo que me retenía. Sabía que mi padre no aprobaría si se enteraba de que me estaba enamorando. Y, más que eso, sabía que Elías no se quedaría para siempre. Lo inevitable sucedió unas semanas después. Elías recibió una carta confirmando su aceptación en la Academia de Policía en Zúrich. Me alegré por él, pero también sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La noche antes de su partida, vino a la granja para despedirse. Intenté parecer fuerte, pero, cuando tomó mi rostro y prometió que nos volveríamos a ver, no pude contener las lágrimas. Se fue al día siguiente. Al principio, intercambiamos cartas, pero, con el paso de los meses, se volvieron menos frecuentes. Cuando llegó la última, el mensaje era claro: creía que la distancia era demasiado grande y que yo debía seguir con mi vida. Tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Elías fue mi primer amor, y su partida dejó un vacío que nunca pude llenar. Aún así, algo dentro de mí cambió. Había plantado una semilla, un deseo de ver lo que existía más allá de las montañas. Y, mientras intentaba seguir adelante, comencé a prepararme para el día en que también partiría en busca de algo más. Pero el futuro, como siempre, tenía otros planes. Cuando finalmente dejé la granja, la despedida fue agridulce. Mis padres me abrazaron con fuerza, insistiendo en que volvería en pocas semanas. Pero, en el fondo, sabía que esa partida era definitiva. Tomé el autobús hacia Berna con la certeza de que estaba dando el primer paso para convertirme en quien realmente quería ser. La ciudad era un mundo completamente distinto. Las calles bulliciosas, los edificios altos y el constante ir y venir de personas me llenaban de ansiedad y emoción. Alquilé una pequeña habitación cerca del centro y conseguí trabajo en una floristería. Era simple, pero ya era un pedazo de mi sueño tomando forma. Los primeros meses estuvieron llenos de descubrimientos. Pasaba horas creando arreglos y atendiendo a clientes, fascinada con las historias que traían consigo. Cada ramo que vendía parecía llevar un poco de esperanza, un gesto de amor o un pedido de perdón. Me sentía conectada con algo más grande, como si las flores fueran mi vínculo con el mundo. Fue una tarde soleada cuando Víctor Keller entró en la tienda por primera vez. Era alto, con una sonrisa desenfadada y un carisma que parecía natural. Pidió un arreglo sencillo y se aseguró de decir que era para su madre, aunque más tarde descubriría que era mentira. Víctor empezó a aparecer regularmente, siempre con un comentario gracioso o una pregunta sobre mi trabajo. Poco a poco, me convenció de aceptar un café después del horario laboral. Al principio, Víctor parecía todo lo que podría desear. Era atento, divertido y mostraba un interés genuino por mí. Recuerdo haber pensado que, tal vez, finalmente estaba avanzando. Me llevaba a restaurantes, se aseguraba de abrirme las puertas e incluso escuchaba pacientemente mis historias sobre la infancia en la granja. Era imposible no encariñarse con alguien que parecía tan seguro de sí mismo y tan enfocado en hacerme feliz. Después de unos meses, Víctor sugirió que me mudara a su apartamento. Decía que no tenía sentido seguir gastando dinero en una habitación pequeña y que sería más práctico vivir juntos. Dudé, pero su insistencia y las promesas de un futuro juntos terminaron por convencerme. En ese momento, parecía la decisión correcta. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar poco después de que me instalé en su apartamento. Víctor comenzó a mostrar un lado que nunca había visto antes. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi ropa, sugiriendo que no debía vestirme de ciertas maneras. Luego vinieron las constantes preguntas sobre dónde estaba y con quién. Empezó a llamarme a la floristería durante mi turno, solo para confirmar que realmente estaba allí. Al principio pensé que era preocupación, pero pronto me di cuenta de que era control. Las discusiones comenzaron poco después. Tenía un temperamento explosivo y cualquier cosa podía desencadenarlo. Si la cena no estaba como quería o si me tardaba en contestar una llamada, gritaba y me culpaba por todo. Una vez, rompió un plato contra la pared, y el sonido todavía resuena en mi cabeza como una advertencia que ignoré. Pensé en pedir ayuda, pero ¿a quién? Mis padres estaban en la granja, sin celular, solo con un teléfono fijo que Víctor podía controlar. Además, ¿qué diría? Que el hombre que parecía tan perfecto se había convertido en un extraño que me aterrorizaba. No quería preocuparlos ni hacerles pensar que había fallado. Una noche,
después de una pelea particularmente intensa, Víctor se disculpó. Trajo flores, irónico, lo sé, y dijo que estaba intentando cambiar. Aunque mi intuición me decía que era una mentira, quería creerle. Quería creer que las cosas podían volver a ser como antes. Pero, en el fondo, sabía que esa era una ilusión. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que podía enfrentar sola. Y que, si quería sobrevivir, necesitaría encontrar una forma de liberarme antes de que fuera demasiado tarde. Los días se convirtieron en una constante tensión. Nunca sabía qué versión de Víctor encontraría al despertarme, el hombre que prometía amor y redención o el tirano que me culpaba de todos sus problemas. Aprendí a caminar por la casa en silencio, a evitar preguntas, e incluso a respirar más despacio cuando él estaba irritado. Mis mañanas en la floristería eran los únicos momentos en los que me sentía mínimamente libre, pero incluso allí sentía su presencia, como si estuviera siempre esperando que cometiera algún error. Todo empeoró cuando Víctor perdió su trabajo. Volvía a casa cada vez más temprano, con el olor a alcohol impregnando sus ropas. Al principio, eran explosiones de ira. Golpeaba la mesa, tiraba sillas y gritaba hasta quedarse sin voz. Pero pronto, esto evolucionó a algo que nunca imaginé enfrentar. Levantó la mano contra mí. La primera vez, me quedé en shock. No pude reaccionar. Lo miré como si intentara reconocer al hombre que, meses antes, me hacía reír con sus bromas tontas. Pareció darse cuenta de lo que había hecho porque salió de casa y volvió horas después con flores y lágrimas. Prometió que nunca volvería a hacerlo, juró que me amaba y que solo estaba pasando por un momento difícil. Quise creerle. Necesitaba creerle. Pero llegó la segunda vez, y luego la tercera. Cada vez era más violento, y cada disculpa sonaba más vacía. Comencé a usar mangas largas, incluso en verano, para ocultar los moretones. En la floristería, evitaba las miradas de preocupación de mi jefa e inventaba excusas sobre caídas o pequeños accidentes domésticos. Lo que más me dolía era el aislamiento. No tenía a nadie en quien confiar. Mis compañeras de trabajo no sabían lo suficiente sobre mí, y mis padres, no tenía forma de explicarles por teléfono lo que yo misma no entendía. Víctor se volvió aún más controlador. Comenzó a tomar mi salario directamente, diciendo que él lo administraría mejor. Canceló la línea telefónica de la casa, argumentando que no necesitábamos gastos innecesarios, y empezó a llevarme y recogerme del trabajo, asegurándose de que no tuviera ninguna autonomía. Me sentía como un pájaro enjaulado, con las alas cortadas. Una noche, durante otra de sus explosiones, lanzó un vaso contra la pared, y los fragmentos volaron cerca de mi rostro. El miedo dio paso a algo más fuerte, una rabia silenciosa que no sabía que tenía. Por primera vez, me di cuenta de que, si continuaba allí, él no se detendría hasta destruirme completamente. Era como si una alarma interna hubiera sonado, advirtiéndome que, para sobrevivir, tenía que hacer algo. Pasé semanas planeando. No podía confiar en nadie, así que empecé a esconder pequeñas cantidades de dinero. Tomaba el cambio de la floristería y lo guardaba en un agujero en el colchón. Intenté observar los horarios de Víctor, pero era cada vez más impredecible. Cualquier movimiento en falso, y sabía que podría matarme. Todo culminó en una noche en que llegó a casa más borracho que nunca, murmurando insultos. Intentó atacarme, y supe que no podía seguir esperando. Agarré una olla de agua hirviendo que estaba en la estufa y la lancé contra él. Su grito de dolor resonó en la casa, pero no esperé para ver el daño. Corrí hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, pero él fue más rápido. Me agarró del cabello y me arrojó al suelo con una fuerza que me dejó sin aliento. Cuando desperté, estaba encerrada en el sótano. El aire frío y húmedo penetraba en mi piel, y la oscuridad era casi total. Podía oírlo caminando por la casa, murmurando amenazas. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba más clara que nunca, tenía que salir de allí, de cualquier manera. Mientras pasaban las horas, empecé a escuchar algo afuera. Voces lejanas, pasos. No sabía si era mi imaginación o una señal de esperanza, pero me aferré a esa posibilidad. Algo estaba a punto de suceder. Y, fuera lo que fuera, sabía que mi vida dependía de ello. El aire en el sótano era pesado, húmedo, como si todo el espacio conspirara para sofocarme. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Víctor me encerró allí. Horas. Días. El frío me calaba los huesos, y cada movimiento me recordaba las heridas que llevaba en el cuerpo. Arriba, podía escucharlo caminando, sus botas resonando en el suelo de madera.
Su voz murmuraba palabras que no lograba entender, pero el tono amenazante era suficiente para mantenerme alerta. Sabía que no podía quedarme allí esperando. Mi mente estaba en constante búsqueda de una salida. Palpé el suelo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Finalmente, encontré una piedra pequeña, apenas lo suficientemente grande para generar un ruido. Si alguien pasaba cerca, quizás podría escucharme. Fue entonces cuando oí pasos en el exterior. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido era claro. Alguien estaba allí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Agarré la piedra y la golpeé contra un tubo de metal cercano, creando un sonido agudo que cortó el silencio. De repente, las botas de Víctor dejaron de sonar. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. La puerta del sótano se abrió de golpe, y la luz débil iluminó su silueta en la parte superior de las escaleras. Bajó lentamente, y sus ojos me encontraron en la oscuridad. «¿Crees que puedes escapar?», dijo en un susurro, su voz goteando odio. «Nadie vendrá a salvarte, Elara. Eres mía». Su tono, su presencia, habrían bastado para paralizarme días atrás. Pero esta vez, algo dentro de mí se negó a ceder. «No soy tuya», murmuré, mi voz temblando pero firme. Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió el momento. La puerta principal se abrió de golpe. El sonido de cuerpos chocando, muebles cayendo y voces desconocidas llenaron el aire. Víctor se giró, subiendo las escaleras apresuradamente, dejando la puerta del sótano abierta detrás de él. Mi mente era un torbellino. ¿Quién estaba allí? ¿Podría ser real? Escuché una voz familiar, una que no había oído en años. Era imposible, pero al mismo tiempo, inconfundible. Elías. Mi corazón se detuvo por un momento antes de comenzar a latir frenéticamente. No podía ser él, pero lo era. Sus palabras eran firmes, una mezcla de autoridad y desesperación. Los sonidos de la pelea continuaron hasta que, finalmente, todo quedó en silencio. Elara, su voz quebró la calma, llamándome desde lo alto de las escaleras. Vi su figura en el marco de la puerta, iluminada por la luz tenue de la casa. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si el tiempo se detuviera. Descendió las escaleras rápidamente y se arrodilló a mi lado. «Dios, estás viva. ¿Estás bien?». Quise responder, pero las palabras no salían. Las lágrimas empezaron a caer sin control mientras asentía débilmente. Me ayudó a levantarme, con un cuidado que me hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Me apoyé en él mientras subíamos las escaleras, dejando atrás la oscuridad del sótano. Arriba, vi a Víctor esposado, siendo escoltado por 2 policías. Me lanzó una última mirada llena de odio, pero no importaba. Su poder sobre mí había terminado. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, llenando mis pulmones con una libertad que casi había olvidado cómo se sentía. Elías me sostuvo con firmeza, como si temiera que pudiera desmoronarme en cualquier momento. «Estás a salvo ahora», dijo con una determinación que me hizo creerle. Las luces azules y rojas de los coches de policía iluminaban el vecindario, y mientras me subían a la ambulancia, vi a Elías acercarse una vez más. Sus ojos estaban llenos de algo que no podía descifrar, preocupación, culpa, quizás algo más. Pero no tenía fuerzas para analizarlo. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Esa noche, mientras la ambulancia se alejaba, me permití un pensamiento que nunca creí posible. Quizás, solo quizás, el futuro aún podía ser mío. Los días posteriores al rescate pasaron como un borrón. Las entrevistas con la policía, los chequeos médicos, las miradas de compasión de los enfermeros. Todo era abrumador. Me sentía como una extraña en mi propio cuerpo, como si estuviera aprendiendo de nuevo cómo respirar, cómo moverme, cómo existir. Pero algo era innegable, estaba libre. Por primera vez en años, el miedo no controlaba cada uno de mis pensamientos. Elías permaneció a mi lado durante todo ese proceso. Su presencia era constante, pero nunca intrusiva. No hacía preguntas innecesarias, ni intentaba apresurarme para que compartiera lo que aún me dolía. Simplemente estaba allí, en el silencio, o con palabras de consuelo cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche. Lo miraba y no podía evitar preguntarme cómo era posible que alguien del pasado regresara en el momento en que más lo necesitaba. Un día, mientras tomábamos café en el hospital, rompió el silencio. «Elara, no quiero que pienses que tienes que enfrentar esto sola. No ahora, no nunca.
Sus palabras eran sinceras, pero también intimidantes. Había vivido tanto tiempo en la soledad que la idea de confiar en alguien más me aterraba. No sé si puedo, le respondí, con la voz apenas audible. Después de todo lo que pasó, no sé si puedo confiar otra vez. Elías asintió, su mirada llena de comprensión. No tienes que confiar ahora. Solo da un paso a la vez. Lo demás puede esperar. Esa tarde, reflexioné sobre sus palabras. No pedía nada, solo ofrecía su apoyo. Y aunque mi corazón estaba lleno de dudas, había algo en su manera de estar presente que me daba una sensación de calma. Durante los meses que siguieron, me centré en mi recuperación. Volví a trabajar en la floristería, pero ahora con un propósito diferente. Las flores ya no eran solo una distracción, sino una fuente de fortaleza. Cada ramo que preparaba era un recordatorio de que algo hermoso podía surgir incluso en los momentos más oscuros. Elías se convirtió en mi confidente. Pasábamos horas hablando, a veces sobre nuestras vidas actuales, a veces sobre el pasado. Me contó sobre su carrera como policía, sobre los desafíos que enfrentó y las razones que lo llevaron a quedarse en su ciudad natal. Yo, en cambio, compartí con él las partes de mi vida que me atreví a enfrentar. Hablábamos de nosotros como si fuéramos dos personas distintas a las que éramos años atrás. Pero, en el fondo, reconocía al mismo chico que me había hecho sentir viva por primera vez. Una noche, me invitó a dar un paseo. Dudé al principio, pero algo en su mirada me convenció. Caminamos por un parque, bajo las estrellas, el aire fresco de la noche llenando los vacíos entre nuestras palabras. Se detuvo cerca de una fuente y me miró directamente a los ojos. ¿Alguna vez pensaste en lo que quieres hacer ahora? No solo sobrevivir, sino realmente vivir. Su pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo, mi vida había sido una batalla constante por salir adelante. Nunca había pensado en lo que vendría después. Creo que quiero vivir, respondí finalmente, mi voz casi un susurro. Abrir mi propia floristería, crear algo que sea mío. Algo hermoso. Elías sonrió, y su expresión irradiaba una mezcla de orgullo y esperanza. Entonces hazlo, Elara. Te lo mereces. Fue en ese momento que sentí algo cambiar dentro de mí. La posibilidad de un futuro no parecía tan lejana. Aunque todavía cargaba con el peso del pasado, también empezaba a ver destellos de lo que podría ser. Y, mientras caminábamos de regreso, el silencio entre nosotros estaba lleno de promesas no dichas. No sabía si estaba lista para dar un paso más, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el camino frente a mí era mío para elegir. Y tal vez, solo tal vez, Elías podría ser una parte de ese camino. El día en que escuché la sentencia de Víctor fue como cerrar un libro que había estado abierto durante demasiado tiempo. Fue condenado a varios años de prisión por violencia doméstica y secuestro. Mientras el juez hablaba, no sentí júbilo ni alivio inmediato. Solo una extraña calma. Era el final de una historia que me había destrozado, pero también el comienzo de algo nuevo. Víctor me miró antes de ser llevado por los guardias, pero sus ojos, llenos de odio, ya no me intimidaban. Su poder sobre mí se había desvanecido por completo. Volví a la floristería al día siguiente, decidida a reconstruir mi vida. Pero esta vez, no estaba allí solo para sobrevivir. Estaba decidida a prosperar. Durante semanas, trabajé incansablemente en un plan. Con el apoyo de mi jefa y algunos ahorros que había acumulado, finalmente di el primer paso para cumplir mi sueño. Abriría mi propia tienda, un lugar que representara todo lo que había superado. La llamé Renacer, porque eso era exactamente lo que significaba para mí, la oportunidad de florecer otra vez. Elías estuvo a mi lado durante todo el proceso. No intentó imponer su presencia, pero su apoyo era constante, tangible. Me ayudaba con las mudanzas, los trámites y, a veces, simplemente estaba allí para escuchar. Su paciencia era infinita, y por más que intentara evitarlo, mi corazón comenzaba a abrirse nuevamente. Una tarde, mientras cargábamos cajas en la nueva tienda, se detuvo y me miró directamente a los ojos. ¿Crees que estás lista para confiar de nuevo?, preguntó, su voz suave pero firme. Lo pensé por un momento, sintiendo el peso de la pregunta. Creo que estoy lista para intentarlo, respondí finalmente. Esa respuesta marcó el comienzo de algo nuevo entre nosotros. No hubo promesas grandiosas ni gestos dramáticos. Fue algo sencillo, construido con cuidado, exactamente lo que necesitaba. Elías no era mi salvador, era mi compañero, alguien dispuesto a caminar conmigo mientras reconstruía mi vida. Y eso lo hacía aún más especial.
El día de la inauguración de Renacer fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Las paredes estaban adornadas con flores frescas, y los primeros clientes eran caras conocidas, amigos de la floristería, vecinos y personas que se habían cruzado en mi vida de alguna manera. Cuando cerré la tienda esa noche, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Había construido algo con mis propias manos, algo que era completamente mío. Elías llegó al final del día con un regalo, una pequeña flor de vidrio, delicada pero fuerte, como un reflejo de lo que él veía en mí. Para que recuerdes que siempre florecerás, sin importar lo que pase, dijo, colocando la flor en mis manos. Mis padres, al enterarse de todo lo que había ocurrido, reaccionaron con una mezcla de dolor y apoyo incondicional. Mi madre lloró durante horas, lamentando no haber sospechado lo que estaba viviendo. Mi padre, en su estilo brusco, solo dijo, ese hombre debería haber recibido un castigo más severo. Pero ambos prometieron estar conmigo en cada paso de mi recuperación, y por primera vez, sentí que podía abrirme completamente con ellos. Víctor estaba ahora donde pertenecía, y yo ya no vivía con el miedo constante de que pudiera regresar. Había recuperado el control de mi vida, y cada decisión que tomaba era un recordatorio de mi fortaleza. Las noches oscuras todavía aparecían de vez en cuando, pero con cada día que pasaba, se volvían menos frecuentes. Elías y yo seguimos construyendo algo juntos, paso a paso. No era perfecto, pero era real, y eso era todo lo que necesitaba. Aprendí que el amor no es el resultado de depender de alguien, sino de caminar al lado de esa persona mientras encuentras tu propio camino. Esa noche, mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, sentí algo que había olvidado: paz. No la paz de un final, sino la de un nuevo comienzo. Un comienzo que era completamente mío. Y estaba lista para vivirlo.